Muy buenas tardes tengan todos nuestros amigos de Influence Stories. Como todos los jueves les traemos nuevos invitados, nuevos temas para nuestra comunidad. Últimamente hemos abordado mucho el tema del COVID-19 y en el día de hoy vamos a hablar sobre los tratamientos que todavía debemos mantener, los cuidados que debemos tener todavía en familia, en grupos de amigos, la vacunación y las diferentes vacunas que existen ya en el mercado. Y qué mejor para hablar de este tema que un gran amigo de la casa, una referencia en lo que es el tema de salud para los medios de comunicación, los cuales siempre accedemos al doctor José Antonio Cisneros. El doctor es médico con doctorado en ingeniería biomédica, ha sido pionero en este campo y es también especialista en diagnóstico por imágenes y en sistemas de información médica, conferencista, docente en el sistema de salud y biomedicina, tiene más de 25 años de experiencia y yo tengo conociéndolo como 14. Así que bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por darnos un poco de su tiempo para ayudar a entender un poco lo que está sucediendo actualmente. Gracias a ti, Yamilia, por esta oportunidad. Y bueno, vamos a hablar primero del COVID-19, de cómo estamos en el mundo y vamos a ver algunos números de cómo esta pandemia, aunque algunos puedan decir que no nos ha afectado o que no puedan creer en ella todo lo que ha sucedido, y es como a nivel mundial podemos ver que han habido cerca de 120 millones de casos. Tenemos más de 2 millones de muertos a nivel de todo el mundo. En Estados Unidos se han presentado cerca de 29 casos, más de 500,000 muertos. Y en la Florida tenemos 1.900.000 infectados con lamentablemente más de 32 muertos. Esas son las cifras más actuales que podemos tener sobre cómo estamos con el COVID-19. ¿Qué medidas todavía debemos tener, doctor? Bueno, primero, el COVID todavía está en prácticamente todas partes del planeta. En unos casos ha afectado más que en otros. En aquellos países donde se han tomado medidas de prevención o de contención del contagio, como son la restricción de las actividades sociales y comerciales, han podido limitar el impacto de esto. En aquellos países donde no se ha tomado estas medidas, pues ha habido un mayor número de enfermos, de personas que necesitaron hospitalización y el mayor número de muertos. Sigue siendo la única prevención efectiva para evitar complicaciones es el mantener el distanciamiento social. Esto es una enfermedad que se contagia de persona a persona. El número de casos que se han infectado producto de tocar superficies o situaciones donde no haya habido otra persona es prácticamente desconocido. No se sabe todavía si hay alguna persona o algún grupo de personas que se hayan contagiado a partir de objetos. O sea que bueno, sí, porque se hablaba que si una persona infectada tocaba una superficie, el virus vivía en la superficie determinado tiempo, ¿no? Es así, pero la carga viral, es decir, la cantidad de virus necesaria para contagiarte, tiene que ser mucho más alta y eso es muy poco probable que se encuentre en superficie. Casi siempre la carga viral, la cantidad de virus mínima necesaria para que tú te infectes, te la tiene que transmitir otra persona en estrecha cercanía, menos de 6 pies, 7 pies. O sea que estamos hablando de una enfermedad de contagio entre humanos, entre una persona altamente virulenta en el momento que esté más activo produciendo virus y una persona pues que tiene susceptibilidad a esto. Es importante recalcar que no todo el mundo es susceptible a enfermarse. Bueno, porque todos los cuerpos somos diferentes y la inmunidad, entonces, la inmunidad que tenemos uno no podemos tener los otros. Todos somos susceptibles a infectarnos, pero no a enfermarnos. Pero aún así, las personas que se han infectado y que no tienen síntomas, aún así son capaces de infectar a otros. Entonces, esto es importante recordarlo. Afortunadamente, esto no ha sido más mortal porque la gran mayoría, hasta un 80% de la población, es naturalmente, como diríamos, inmunizada contra esta enfermedad, ¿verdad? Pero ese 20%
que usualmente se distribuye entre las personas de mayor edad y algunas personas jóvenes susceptibles por efectos genéticos, pues puede traer consecuencias mortales, como todos sabemos. ¿Qué podríamos hacer para aumentar nuestra inmunidad? Mira, mucho se ha hablado y fuera de mantener una buena dieta, una buena actividad física y un buen reposo, buenas cantidad de horas de dormir, es muy poco adicionalmente lo que uno puede añadir sustancialmente. No está demostrado que ningún tipo de sustancias, jugos de fruta en particular, cualquier cosa suba realmente las defensas. Lo que hay que esperar es que no bajen. ¿Y qué es lo que hace que bajen las defensas? La mala nutrición, la mala hidratación, el sedentarismo, la obesidad y otras enfermedades simultáneas que puedas tener, diabetes, enfermedades respiratorias. Eso puede en un momento dado, y por supuesto un gran grupo de seres humanos que están inmunosuprimidos por terapia anticancerosa y otro tipo de tratamiento que en un momento dado puede comprometer su eficacia inmunológica, pero en general la inmunidad sube y baja dependiendo de tu estado bioenergético. Entonces lo que hay es que tratar de estar, como dije, bien hidratado, bien nutrido y dormir bien, porque el estrés es un gran debilitador de cualquier sistema de defensa natural. Estar positivo y alegre. Mira, sí, lo que pasa es que la salud genera positividad y alegría. Yo no sé hasta qué punto una persona enferma va a mejorar con positividad y alegría. Puede tratar, porque el cerebro a veces uno puede engañarlo un poco, pero hay que, tiene sus limitaciones. Lo que sí tú puedes poner es tratar de ponerle buena cara a un mal tiempo. Eso sí Claro, se pero puede hacer. Tú puedes hacer que una paciente grave se ría y se sienta mejor. Yo no estoy tan seguro de que la risa como tal lo va a mejorar de su cuadro. Para eso está la medicina, para eso están los fármacos y para eso está la ciencia. Pero indudablemente, en términos del bienestar emocional, ayuda mucho ser optimista. Yo sí creo que el tener pensamientos positivos nos ayuda Sí, sí, mucho. como te dije, en términos de la sensación de bienestar, sin duda alguna. Yo salgo a la calle, yo tenía muchos meses que no salía a la calle, Todos, estuve cierto tiempo en cuarentena, pero me siento tranquila cuando yo estoy al aire libre. claro. No me gusta mucho ir a restaurantes cerrados, a sitios cerrados. Yo entrevistaba hace algún tiempo a la doctora Juana Frontera y ella decía, nos recomendaba, salgan a los parques, salgan a la playa, salgan al río, necesitamos viento, necesitamos respirar. Así es. Así, acuérdate que nosotros los seres humanos pasamos millones de años en el espacio al aire libre. Dormíamos, cazábamos y vivíamos y convivíamos al aire libre. Solamente tenemos unos 100.000 años metidos dentro de las casas a raíz del desarrollo de la agricultura. O sea que genéticamente y emocionalmente para nosotros es esencial los espacios abiertos. Por eso que nos sentimos tan bien en los espacios abiertos. Los espacios confinados ha sido una necesidad humana de estar y ser productivos en las ciudades, pero en realidad el ser humano se siente mucho mejor en los espacios abiertos. Vamos a hablar de la vacunación. ¿Qué tan efectivas son las vacunas que tenemos en el mercado? Hay gente que todavía puede dudar de los beneficios de la vacuna. Hay gente que aunque tiene la edad como requisito para vacunarse, aún piensan en no vacunarse. Sí. Bueno, aquí hay una combinación de factores. Primero, los seres humanos, no todas las personas por su naturaleza, su personalidad, son personas que se aventuran a cambios nuevos. Algunas son escépticas y eso es para todo. Hay gente que invierte su dinero con mucha esperanza que salga bien. Hay gente que no invierte nada y ahorra y ahorra, ahorra y nunca toma riesgo. O sea que hay una natural propensión de ciertos seres humanos a tomar riesgo y otras personas a no tomarlo. Por ahí ya tú tendrías una división entre las personas que se atreven a vacunarse y las que no se atreven a vacunarse. Por otro lado, ha habido una campaña, sin duda alguna, de una campaña mediática de grupos que han tratado de crear un protagonismo en los medios de comunicación abanderándose de la causa contra las vacunas. ¿Okay? Y eso tarde o temprano
termina comprometiendo la credibilidad del proceso y hace que muchas personas que no verifican los datos y que simplemente aceptan las cosas como les llega por WhatsApp, terminan entonces creándose fantasmas de cosas que no son reales, ¿no? ¿Cuántas personas han fallecido por las vacunas, doctor? Mira, hay que entender la diferencia entre que una persona vacunada se muera después que le ponga la vacuna y que una persona vacunada se muera por la vacuna. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Tú puedes salir del centro de vacunación y caerte por unas escaleras y te moriste técnicamente después de vacunarte, pero tú no le puedes echar la culpa a la vacuna que te cayeras por la escalera. Es importante entender que ya se han pasado los 100 millones de dosis de vacunas practicadas en muchas partes del mundo y el número de incidentes de muertes atribuibles a la vacuna ha sido prácticamente nulo. Yo no conozco. Yo tengo aquí unos números en relación a Estados Unidos y en Estados Unidos ya completamente vacunados con las dos dosis tenemos 38.335.000 personas y con una dosis tenemos 71.054.000 personas, más o menos el promedio de los números como vamos, que cada día el proceso se agiliza más. Se Al acelera principio más. era como frustrante para muchas personas de que no había muchos centros para vacunación, que no llegaban las vacunas, pero bueno, ahora tenemos los centros federales, los centros estatales, tenemos ya cuántas Las vacunas, farmacias, tenemos las cadenas de Pfizer, farmacia. tenemos Las Pfizer, farmacias están tenemos Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson. Johnson y Johnson, y tres hasta el momento. Tres hasta el momento y se iba a aprobar a AstraZeneca, está en periodo de evaluación. El continente europeo la estaba usando extensamente, empezando por el Reino Unido. Ellos las han seguido usando. Algunos países escandinavos suspendieron su utilización por unos días ante la presencia de unos casos de trombosis que hubo en pacientes después de recibir la vacuna. Sin embargo, la noticia que tengo hoy es que ya restauraron el proceso de vacunación porque no encontraron una conexión directa entre la trombosis de los pacientes vacunados y la vacuna. Pero hasta el momento, digamos que el proceso ha sido muy positivo. Ha sido muy positivo, las De las vacunas son vacunas que muy hasta el momento, eficaces y digamos, han poco. estado en la calle, ¿no? Sí, sí. Y Estados Unidos aceleró muchísimo su proceso de vacunación. Tengo entendido que las cifras de hoy ya llevan un porcentaje de aproximadamente el 20% de la población ha tenido al menos una dosis. Y en cambio en Europa escasamente están llegando al 8 o 9% de la población se ha vacunado, ¿no? O sea que el proceso ha sido más lento allá. Pero yo estimo que ya para mediados de año o para el otoño ya tenemos inmunidad de rebaño aquí por la sumatoria de los pacientes que han experimentado el COVID. Expliquemos la inmunidad de rebaño para aquella gente que nos Sí, la está. inmunidad de rebaño, acuérdense que los virus no pueden vivir sin un huésped, ellos no se pueden replicar ellos mismos, ellos tienen que entrar en una célula, en este caso de un ser humano, y cambiar la química de la célula para poder producir más copias de ellos mismos de virus. De tal manera de que cada virus, su vitalidad depende de que él produzca más virus que pasen a otra persona que a su vez siga la cadena de infección. Si en ese momento la gran mayoría de las personas alrededor de la persona infectada o ya han tenido inmunidad porque han pasado la enfermedad o han sido vacunados, el virus no tiene dónde ir. Entonces empiezan a decaer sustancialmente los números y llega un momento en que la población como tal se puede considerar inmune porque aunque exista la presencia del virus, no dura mucho en la comunidad porque no encuentra huéspedes vulnerables. En pantalla vemos algunas de las páginas porque ya hay muchos sitios en internet donde la gente puede aplicar, pero tenemos, digamos que la del condado y el número de teléfono del condado, 305-614-2014, porque hay mucha gente que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a la computadora, pero bueno, pueden llamar, inscribirse o preinscribirse, porque de hecho el condado también tiene abiertas las prescripciones, que digamos está en lista la gente que cuando llegue su turno por la edad, pues ya está en lista de espera. Y el link de el sistema de salud del Jackson, donde también constantemente se están abriendo la disponibilidad de vacunas, igual CVS, Publix y muchos otros
que ya están trabajando con el sistema para los maestros, para las personas mayores de 50 años, incluso en Broward creo que ya se habla de los niños de 18 años que tienen algunas condiciones, doctor. Sí, se están vacunando personas más jóvenes siempre y cuando puedan demostrar a través de un certificado médico que tienen alguna condición que los hace más vulnerables, ¿no? Asmáticos, personas que tienen algún tipo de patología, enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas, tratamientos por diabetes, etcétera. Esas personas pueden acudir a estos centros de vacunación aun cuando no tengan más de 65 años. Y los síntomas que hemos podido observar o que digamos que la gente que ya se ha vacunado pues han sido leves, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre. Sí, esencialmente entre familiares y amigos y por lo que veo en los medios de comunicación y en mi propia experiencia ya como una persona vacunada, te puedo decir que los síntomas son mínimos, dolor en el sitio de vacunación, una suerte de malestar el segundo o tercer día y de ahí no pasa. Algunas personas que son muy alérgicas pueden haber tenido episodios de alergia inmediatamente después de la administración de la vacuna. Fuera de eso, las vacunas son bastante seguras. Para la cantidad de millones de personas vacunadas, ha sido mínimo la cantidad de personas que hay en un momento dado documentado que tuvieron una reacción a la vacuna. Que ha muerto gente después de vacunada era inevitable. Hay que entender que la vacuna empezó a administrarse a personas de mayores de 65 años y ha sido administrada hasta a pacientes de 100 años y ha sido bien tolerada. Sí, la reina Isabel tiene casi 100 años y el príncipe también fueron vacunados y con la de AstraZeneca. O sea que estamos hablando de que en general la vacuna ha sido bien tolerada en las personas de mayor edad, pero indudablemente estas personas tienen de todos modos de base un riesgo de tener complicaciones de cualquier tipo con o sin vacuna. Entonces hay que entender eso también, que una persona que esté en un hogar de cuidado de personas mayores puede en un momento dado, qué sé yo, tener un infarto, tener un tromboembolismo en el curso de su estadía y no necesariamente eso está relacionado a la vacuna como tal. También es importante conocer el proceso, ¿no? Las que tenemos ahorita en el mercado de Pfizer y Moderna tenemos que aplicarnos 2 dosis y tenemos 20 días entre dosis y dosis, o para estar medio inmunizados son 20 días después que nos pongan la dosis. ¿Cómo funciona el No es medio sistema? inmunizado. Ya con la primera dosis tú adquieres una eficacia de vacunación de un 60%, que no es poco, ¿no? De hecho, hay que recordar que las vacunas originalmente se aprobaban si tenían una eficacia mayor del 50%, porque aunque no tengan el 100%, pues el riesgo y el beneficio hace que la vacuna, aún con una baja eficacia, tuviese una utilidad práctica. Ahora, en estos casos ha asombrado incluso a los epidemiólogos y a los expertos en vacunas, porque tanto la vacuna de todas las vacunas en general, la de Moderna, Pfizer, AstraZeneca y la vacuna de Johnson Johnson, todas tienen una efectividad superior al 70-80%. Y la que menos porcentaje tiene es la de Johnson. ¿Cómo? La que menos porcentaje tiene es la de Johnson Johnson. Bueno, lo que pasa es que la de Johnson Johnson se viene a probar en una etapa en la cual ya hay cepas que han cambiado su genética. Parte de las pruebas de Johnson Johnson se realizaron este año y en uno de los países donde se desarrolló fue Sudáfrica. Y entonces ya en Sudáfrica había una cepa del coronavirus muy diferente a la original y a eso se atribuye el hecho de que esto haya sido menos eficaz, aunque todas hasta estos momentos han mostrado una alta eficacia en prevenir complicaciones y muerte. ¿Ok? Entonces, todas las vacunas hasta ahora son eficaces para prevenir que tú termines en el hospital o que termines muerto de COVID. Pero todavía hay la posibilidad de que te sientas mal, de que tengas algo de dificultad respiratoria tan leve que no requiera hospitalización. Y la de Johnson Johnson es una sola dosis. Es una sola dosis y no es tan rigurosa en el manejo de la temperatura como las otras. Exactamente. Y la transportación y todo eso, la de Johnson es esa va a ser probablemente la que más utilidad vaya a tener en general en la cobertura masiva. Tiene varios factores a su favor y más recientemente
Johnson Johnson hizo un acuerdo con los laboratorios Merck para triplicar la producción de esa vacuna. O sea que en los próximos 3 meses va a ser mucho más factible que, sobre todo en las áreas rurales, la vacuna que se esté administrando sea la de Johnson Johnson. Porque es más fácil transportarla, no más fácil necesitamos tener eso. transportarla, más fácil de entregársela a un centro médico pequeño para que el médico local pueda administrarla sin mayor problema. Las otras requieren más o menos neveras especiales, congeladores especiales, personal que sepa desempacarlas y transportarlas para que no se dañen. O sea que esa se ha utilizado esencialmente en hospitales como el Jackson o en centros de salud grandes, ¿no? Y en cuanto al post-vacunación, digamos, ¿no? La etapa, escuchaba yo hace unos días que ya el Centro de Control de Enfermedades había sacado una nueva guía para los que ya estaban vacunados. Sí, el centro de control quiso esperar un poquito que hubiese más data en aquellos pacientes que ya tenían 2 dosis y ha podido establecer que el resultado es efectivo. Acuérdate que todas estas observaciones primarias de la vacuna se hicieron en los estudios de fase 3 del año pasado. En poblaciones de 40, 50, 60 mil personas. Tú no puedes comparar que las conclusiones que se sacan de probar una vacuna en 60.000 personas con las que se sacan cuando tú tienes 20 millones de vacunas administradas. Entonces ya conocemos mejor los títulos de anticuerpos, cómo se desempeña la gente y cuánta gente se ha infectado después de haber sido vacunado. Entonces ahora sí podemos decir, por ejemplo, lo que dijo el CDC, que era perfectamente seguro que 2 personas vacunadas pudieran reunirse sin tapaboca y en estrecha proximidad sin mayor riesgo. Que también era posible que si la gente joven, los nietos, los hijos, querían ver a sus padres y abuelos y estos estaban vacunados y los jóvenes no tenían síntomas, pues que era perfectamente seguro también ir a una reunión familiar sin tener que estar utilizando el tapaboca. Entonces, se han relajado un poquito las recomendaciones para aquellas personas que ya están vacunadas. Aunque yo creo que no debemos relajarnos tanto. Bueno, mira, a mí me preocupa menos eso de que 2 personas mayores vacunadas o se reúnan con las fiestas que estamos viendo en las playas de aquí de Miami, en las super fiestas donde hay gente que está exagerando. Yo sigo insistiendo, a mí cada vez que veo esa fiesta de gente joven, no tanto me preocupa el hecho de que estén sin tapaboca, sino lo cerca que están y el hecho de que están consumiendo licor y están, digamos, disminuyendo su capacidad de defensa, porque cuando tú estás bajo ese consumo de alcohol, bailando y tienes 12 horas de fiesta sin dormir bien, evidentemente ya tu sistema inmunológico no está en muy buenas condiciones, y si encima de eso tú entras en contacto con una persona que está produciendo virus y no usas tu tapaboca y esa persona está a menos de 1 metro tuyo, pues mira, es como las condiciones ideales para que tú te infectes e infectes a otros a tu alrededor. Bueno, así que todavía hay que tener cuidado. Toda la recomendación es, señores, si ustedes tienen la posibilidad de vacunarse, vacúnense. Sí. Y usen el tapaboca y el distanciamiento social todavía, unos cuantos meses más, porque el problema es que estamos en la calle, tú no sabes quién está o no está vacunado, tú no sabes quién ha pasado o no ha pasado la enfermedad. Y encima de eso, ya tenemos información estadística de que hasta un 20% de la gente que anda infectada por la calle está infectada con la cepa inglesa. Entonces, eso es preocupante porque esta cepa ya está documentada, que no solamente es más infecciosa, sino que también es más letal, hasta un 60% de mayor letalidad en las personas que se ven afectadas por esta variante inglesa del coronavirus. Y esa es una de las razones por las cuales ya al menos 5 países en Europa están volviendo a un cierre de las actividades sociales y comerciales, porque ya Italia está preocupada, Alemania, Francia y evidentemente Inglaterra hasta hace poco tuvo que cerrar todas sus actividades precisamente para prevenir lo que estaba haciendo un evidente aumento en el número de pacientes hospitalizados y muertos en Inglaterra.
Pero bueno, aquí se está hablando de más bien una posible apertura, ¿no? No, una posible no. Ya varios estados han liberado a las personas, a los residentes del uso de los tapabocas y peor, han autorizado a los centros, a los restaurantes y sitios de eventos públicos a llenarlos a capacidad. Y eso, pues ya sabemos que en el pasado eso fue precisamente lo que creó la gran crisis, esa facilidad de contagio producto de que, bueno, todo el mundo estaba apilonado en un sitio con baja ventilación, sin uso de tapabocas. Lo vimos en los eventos políticos del año pasado. Prácticamente todos los eventos políticos del año pasado terminaron generando una cantidad de gente infectada 4 o 5 días después del evento, ¿no? Todavía debemos cuidarnos. Esto Sí. no ha pasado, no ha terminado. Y Fauci creo que decía que todavía el 2021 teníamos que usar el tapaboca. Sí, sin duda. De hecho, yo lo sigo usando. Yo estoy vacunado y tengo una actividad social mínima solamente con mi estrecha familia cercana y aún así yo para todas partes voy del tapaboca, me siento mejor yo cumpliendo con esto. Creo que tranquilizo a las personas que me ven, que no están al cabo de saber cuál es mi condición, y a la vez me protejo porque como sé que hay una variante viral todavía por allí que no se sabe cómo se comporta ante las vacunas, pues mira, la única barrera técnica física entre la presencia de un virus en el estornudo de alguien y yo es el tapaboca. Si yo no tengo tapaboca, yo soy un canal abierto para que los virus de otra persona me entren completo al cuerpo. Bueno, señores, esto no ha terminado. Esto continúa. Tomemos las medidas de prevención. La gente que esté en la edad correcta y tenga las condiciones que ya han aceptado, pues a vacunarse, que es, digamos, lo que tenemos ahorita para poder protegernos, lo que tenemos a la mano. Y tenemos que seguir con la corriente, como decimos, ¿verdad, doctor? Así No es. sabemos el 2022 cómo nos va a llegar y quién habría pensado hace 2 años que algún día nosotros íbamos a poder vivir lo que hemos vivido, ¿no? Si supieras que ya había gente, la gente que sí sabe de eso ya había hecho advertencias de la posibilidad de una pandemia, ya sabían que el más probable candidato iba a ser un coronavirus, ya sí había la gente que sabe y ya habían reseñado el peligro de esto. Pero sí, debo decir que nos tomó por sorpresa a todos. Yo he aprendido muchísimo este año. Tuve que revisar todos mis conceptos de virología de la escuela básica, pero estoy muy orgulloso de la ciencia médica y en particular de mi especialidad de la bioingeniería. La bioingeniería ha sido la capitana de todo el desarrollo tecnológico de las vacunas, porque la gente piensa, ¿no?, que los médicos son una parte del equipo, pero producir una vacuna es un proyecto de ingeniería complejo y producir 400, 500 millones de vacunas es un problema de ingeniería también. Nos Entonces, quitamos el sombrero con estos sí, profesionales. ha sido un esfuerzo conjunto de toda la humanidad. La ciencia ha prevalecido, la tecnología está allí, nos va a abrir una cantidad de puertas. Yo soy muy optimista. Yo creo que si nos aguantamos un par de meses más, no permitiendo que el virus vuelva a reaparecer en cantidades importantes, para mediados o finales de este año ya vamos a tener esa inmunidad de rebaño, esa inmunidad suficiente para volver a restablecer nuestras actividades sociales y comerciales y aprender, porque esa es otra cosa que también hemos descubierto, que este no va a ser el último, vamos a seguir en los años venideros experimentando la posibilidad de nuevos agentes infecciosos y espero pues que las lecciones que hemos aprendido en este año nos ayuden a prepararnos mejor, a crear sistemas de detección precoz, cosa de que apenas aparezca un foquito, pues se tranque la cosa allí y que no se disperse como se dispersó el COVID-19 en forma tan rápida, desde diciembre, ya en enero, febrero, para marzo, todos los países estaban de una u otra manera afectados en 3 meses. Y la gente que te dice, bueno, pero 500,000 personas no es mucho.
cónchale, 500,000 personas en 9 meses es bastante, ¿ok? Es solo en los Estados Unidos. Y si tú te pones a ver el crecimiento exponencial, los últimos 100,000 fueron nada más en el mes de diciembre. Entonces, óyele, yo no conozco un país que pueda tranquilamente decir que es normal que se mueran 100,000 personas en un mes de una misma enfermedad. O sea, que estamos, y esos son los personas que se han enfermado y se han muerto. Imagínate la cantidad de personas que tuvieron que hospitalizarse, el costo enorme en esto y la afectación de la economía. Entonces, mira, de una u otra manera, lamentablemente el proceso de lucha de la pandemia se politizó y eso también le causó mucho daño a esa confusión que hubo en algunos estados y en otros no, sobre si el problema era real o era una cosa inventada, ¿no? Bueno, ha sido muy real, como Sí. real ha sido todo lo que hemos conversado. Quedan muchos temas. Creo que próximamente volveremos a invitarlo para hablar más de los temas de salud, que es algo tan apasionante y que hay que informar a la gente, hay que informar a la comunidad qué hacer, cómo hacerlo. Porque hay mucha información afuera y como hay información buena, hay información también no muy buena. Y esa es mi labor, por eso es que me he, digamos, encargado de esta divulgación científica, porque es el único recurso que tengo para de una u otra manera atenuar la gran afluencia de gente inventando cosas que no son. Entonces, creo que como una forma de contrarrestar esa ola de opiniones que no tienen ningún fundamento científico, el deber de los que tenemos mentalidad científica debe ser comunicar lo que sabemos. Muchísimas gracias, doctor Cisneros, por haber estado con nosotros esta tarde. Y recuerden que el próximo jueves le traeremos más información, otro tema muy interesante y otro invitado que será de la misma altura del doctor Cisneros. Muchas gracias, Yamile, y espero seguir viendo tu programa.